Alabado sea Jesucristo. Pues eso que ustedes están escuchando es cierto. Son personas que han venido aquí desde lejos, aquí a Alabama, de New York, de New Jersey, de Pensilvania, de Puerto Rico, pues de República Dominicana y de Colombia. ¿De dónde más? De Guatemala, de Perú, de Venezuela. Santísimo Señor, Dios mío. Y esto es primera vez que se hace. De Portugal también, pues bienvenidos, sí, a todos ustedes. Es primera vez que se hace, que tenemos una audiencia en vivo. Pues tal vez este sea el principio de algo nuevo que Dios quiere, ¿verdad? Que tengamos con cierta regularidad, pues, audiencia en vivo para que ustedes nos animen un poquito, para animar a los hermanos que están viendo a través de estos medios televisivos. Que Dios nos bendiga y gracias por estar aquí de todo corazón. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad, hermanas y hermanos, por este privilegio que tenemos de poder compartir la fe con todos y cada uno de ustedes y reconocer que de la mano de Dios pues vamos a salir adelante, no importa los problemas y dificultades que podamos enfrentar cada día en nuestra vida. Si Dios está con nosotros, vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Por eso comenzamos con la certeza de que Dios está con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, yo te doy gracias, Señor, por el don de la fe. Bien dice tu palabra, Señor, que si tenemos una fe, aunque sea pequeñita, Señor, del tamaño de un granito de mostaza. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 21 y 22. Tú nos prometes, Señor Jesús, y tú eres la verdad, que podremos mover montañas, dificultades, problemas, obstáculos, porque contigo a nuestro lado, Señor, contigo dentro de nosotros, no hay nada ni nadie que nos pueda detener, Señor, en nuestra relación contigo. Yo te doy gracias, oh Dios, porque la fe sí mueve montañas. Porque con fe, Señor, podemos estar convencidos, conscientes, seguros de que ya nuestra es la victoria, de que ya nuestra es la corona de la victoria que es el cielo. Aunque tengamos que pasar por tribulaciones y dificultades, momentos amargos, momentos difíciles, pero gracias, Señor, también por todos esos momentos de dificultad, de dolor, de ansiedad, de vacío, de soledad, porque eso nos hace reconocer lo mucho que necesitamos de ti. Gracias, oh Dios, porque el que busca encuentra, así dice tu palabra. El que pide recibe, mi Dios, y el que toca la puerta se le abre. Estamos conscientes, Señor, que estamos de paso aquí en este mundo, pero que tenemos un destino, tenemos una meta, tenemos un propósito en nuestro existir. Y ese destino, esa meta, ese propósito en nuestro existir, eres tú, mi Dios. El poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, eres tú, Jesús, quien vives en mí. Y el estar consciente, mi Dios, que a medida que yo me rindo a ti, que me entrego a ti, Señor, que te pongo a ti como prioridad de mi vida, que mi familia un día, Señor, va a proclamar que tú vives. Ese hijo que anda por malos pasos, esa hija, Señor, que se ha hecho rebelde, ese esposo, mi Dios, que tal vez nada quiere que ver contigo, esa esposa que todo lo que hace es quejarse y pelear. Esa familia, Señor, que tal vez está en el mundo y no te ha dado el corazón a ti todavía, Señor. Esa familia, a través de nuestro ejemplo,
a través de nuestro testimonio de vida, poniéndote a ti más y más como Señor y dueño de nuestra existencia, va a doblar rodillas, Señor. Y va a proclamar que tú estás vivo, mi Dios, y que tú eres el Señor. Así lo dice tu palabra, Hechos capítulo 16, versículo 31, y lo creemos, mi Dios. Y lo proclamamos, mi Dios. Y decimos en fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, así va a suceder, mi Dios. Porque contigo todo se puede. Y no hay imposible, Señor. Porque tú eres poderoso. Y en ti, Señor, sí podemos alcanzar esa meta, mi Dios, para nosotros y para nuestros seres queridos también. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. A ti la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Raúl de West Palm Beach, Florida, agradece al Padre. Muchísimas gracias, Raúl, por tu nota. Agradecemos muchísimo que pues estés en sintonía con este programa y que pues que te ayude en alguna forma a crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. María de Lynn, Massachusetts, pide por toda la comunidad parroquial a la que ella pertenece, que Dios les bendiga abundancia y que Dios les ayude a alcanzar la santidad. María de Juárez, California, pide oración por ella y también por su familia. Y quisiera pedir por Roberto Martínez, que me pidió oración. Su hijo está muy enfermito y tal vez tengan que operar un tumor que tiene en el cerebro. Así que pedimos por la sanación de tu hijo, mi hijo, y que Dios te bendiga, lo bendiga a él, que le dé sabiduría a los médicos para que todo lo que hagan esté de acuerdo a la santa voluntad de Dios y que él pueda recuperarse, porque de nuevo con Dios todo se puede y todo se alcanza. Damos gracias a Dios por Ana María de Bronx, New York. Agradece al Padre Núñez por ayudarle con su hijo. Sus palabras han sido de sanación. Bendito sea Dios, que Dios le dé más salud y nos preste por más tiempo. Bueno, a ver si el Señor me da 2, 3 años más de vida, ¿verdad? Para estar con ustedes. María de Fresno, California, pide por su matrimonio y también por su hija, que Dios te bendiga a ti, mi hija, y que acuérdate que usualmente el hombre no es el eje espiritual de su hogar, sino que es la mujer. Y si la mujer está fuerte en Cristo, esa familia, ese matrimonio se va a cimentar en el Señor más tarde o más temprano. Así que ánimo y adelante, de la mano de Jesús hay siempre victoria. Rosario de Weston, Florida, pide oración por su esposo y también por su hijo, que Dios les bendiga abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios supla sus necesidades y los colme del santo gozo de nuestra Santísima Madre María, sabiendo que estamos en las mismas palmas de Dios y que con Dios todo es posible. Recordamos, hermanas y hermanos, que los medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. La página web de mensaje1.com. Ahí encontrarán básicamente mucha información sobre todo lo que este siervo de Dios hace y también pues material y demás cosas. También estamos en Facebook. Y todo lo que tienen que hacer para unirse a los suscriptores de Facebook es ir a facebook.com/Pedro Núñez, facebook.com/Pedro Núñez. Además estamos en Twitter y en Instagram también, y la dirección es @Padre Pedro Núñez, todo junto, @Padre Pedro Núñez. Aquí no hay ñ, así que es la N, ¿verdad? Ni modo. También queremos decirle que por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso jamás lo haríamos a través de estos medios de comunicación. Estamos en estos días y qué interesante que ustedes están aquí con nosotros de New York, de New Jersey. Estamos conscientes de que se cumplen 20 años de la destrucción de las Torres Gemelas este año, 2019. Y a consecuencia de lo que se llama fanatismo religioso. Pero fanatismo religioso encauzado en una manera destructiva, en una manera basada en odio, basada en el deseo de hacer violencia,
de lastimar al punto de matar seres humanos. Y desafortunadamente eso a través de la historia ha sido una realidad. Y tal parece como que no escarmentamos, pero ha sido una realidad. El primer mártir de la iglesia, San Esteban, pues murió apedreado. Y ahí estaba uno que después se convierte en uno de los grandes pilares de la iglesia, que es San Pablo. Y San Pablo se convirtió en un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, tanto así que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, San Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos. E iba camino a Damasco, ¿para qué? Para apresar a todos aquellos que profesaban su fe en Jesucristo y llevarlos a Jerusalén para que fueran juzgados y para que el imperio romano se encargara de ellos y para que el final de ellos fuera ser muertos en las mandíbulas de las bestias. Y algunos de ellos que tenían el privilegio de ser ciudadanos romanos, pues de ser decapitados, como al fin y al cabo Pablo fue. Tuvimos el tiempo, desafortunadamente, de las guerras entre cristianos y musulmanes. Tuvimos el tiempo de la Inquisición, que no es tan horrible como piensan algunos que fue. Claro que hubo muertos, pero muy pocos. La mayoría de ellos estaban siendo juzgados por herejes. También hubo muertos en Salem, en Massachusetts, aquellas que supuestamente eran brujas y las quemaban los protestantes. Y desafortunadamente hoy día continúa esa violencia en unas formas que uno dice, pero no hemos aprendido la lección todavía. ¿Qué nos pasa? La cantidad de personas que están muriendo en el Medio Oriente, muchos de ellos cristianos. El Papa Francisco dijo no hace mucho tiempo atrás que han habido más mártires cristianos en estos últimos tiempos que los mártires que hubieron en el Coliseo y en el circo romano en los tiempos de la persecución del Imperio Romano a los cristianos. Ese tipo de fanatismo no es aceptable, porque lo menos que Dios quiere es que nos destruyamos unos a otros. El quinto mandamiento, no matarás. Y tenemos no solamente que honrarlo, pero tenemos que vivirlo, hermanos. ¿Y cuántas formas de matar a otras personas tenemos en nuestros tiempos? Y muchas de esas maneras no es con un cuchillo o con un rifle, aunque miren lo que ha pasado en El Paso recientemente, lo que pasó en Denton, Ohio recientemente, lo que ha pasado en tantas escuelas. Es como que la persona se ciega ante la realidad de que en el otro está Cristo también y nos descartamos de la sociedad pensando que estamos haciendo un favor a la humanidad. Pero si bien es cierto que el fanatismo desmedido en esa forma causa tanto problema y tanto dolor como causó en las Torres Gemelas, casi 3,000 personas que murieron, inocentes. También hay otro fanatismo que a mí me fascina. Y es el fanatismo, pero centrado en Jesucristo. Es decir, que toda mi vida sea para honrar y glorificar el santo nombre de Dios. Fanatismo en el buen sentido de la palabra. Yo soy fanático de algunos partidos de béisbol, de fútbol, y eso está bien. Es decir, no estoy haciendo ningún daño, por el contrario. Estoy poniéndome de parte de ese equipo o de esas personas que yo creo que van a ganar el juego y van a poder vencer. Pero si bien yo vengo de Nueva Orleans, y ustedes saben que Nueva Orleans tiene un partido de fútbol que se llama Los Santos. Bueno, ese partido de fútbol, aunque ganó una vez el trofeo más importante, que fue el ganador a nivel nacional, dicen ellos mundial, de fútbol, pero han también como que
hecho muchos errores y la gente va, los santos, los santos, los santos. Y después salen con las matracas, los santos, los santos, los santos. Porque los únicos santos que realmente debemos de seguir a imitar son los santos que han alcanzado el cielo. Esos santos, en ese equipo realmente vale la pena ser parte de ese equipo y ser fanáticos con ese equipo, por ese que nos ha dado la vida, que nos sostiene, que dio su vida por nosotros en una cruz, que se levantó al tercer día, resucitó y que nos ha prometido la corona de la victoria, que es el cielo, Jesucristo el Señor. De esa sí tenemos que ser fanáticos, en el mejor sentido de la palabra. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, imiten a Cristo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús significa amar hasta el extremo, hermanas y hermanos. Estar dispuestos a darlo todo, hasta la última sangre si fuera necesario, hasta la última gota de la sangre que tenemos en el cuerpo, para que el mundo sea mejor, para que el mundo, comenzando con nuestra familia, conozca la verdad que es Jesús, y para que, conociendo la verdad que es Jesús, doblen sus rodillas y proclamen que Él está vivo y que Él es el Señor, para la gloria de nuestro Padre Dios. Que pongamos a Jesús como prioridad en nuestra vida, que seamos fanáticos, pero en el mejor sentido de la palabra, que llevando el Evangelio en nuestro corazón, en nuestras vidas, el mismo amor de Cristo Jesús, un día seamos hermanos y podamos vivir en paz. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Esto nunca lo había experimentado, es decir, esos aplausos como que me ponen la piel de gallina y no sé qué hacer, estoy aturdido. Pero doy gracias a Dios, benditos a Dios, y muy particularmente porque aquí tenemos la Fundación de María Auxiliadora de New Jersey. Muchas felicidades. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, y tenemos la pregunta del auditorio, y qué bueno que esta vez, pues, no solamente a través del teléfono, pero también en vivo y en directo tenemos la oportunidad de escuchar sus preguntas y tratar de responder a ellas. Y el primero es Orlando. Orlando. Dios te bendice, bienvenido. Y te estaba diciendo que al principio no te reconocía, te he visto en New York en los eventos de los misioneros de Jesús, claro, pero sí, no te veía sin pelo y decía, ¿será Orlando? No será, pero sí es Orlando, bendito sea Dios. Sé que me corté el cabello cuando venía de camino. Bueno, qué bien, bendito sea el Señor. ¿Y qué pregunta tienes, mijo? Bueno, mi pregunta sería, padre, ¿qué tal es tan real la Eucaristía, o sea, en la misa, en la Eucaristía? Porque muchas personas se hacen muchas preguntas, si está vivo o no, si es solamente pan o solamente vino, porque muchas personas a veces va a la misa y solamente se toma el cuerpo y no toma la sangre, muchas veces no lo dan así sucesivamente. Esa es mi pregunta, más o menos. Sí, Orlando, cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, recibimos la totalidad de Dios. Recibimos el cuerpo, la sangre, la humanidad, la divinidad, el alma de Cristo, es decir, y Jesús, que es Dios. Jesús tiene dos naturalezas, bien lo sabemos, la humana y la divina, y esa unión se llama unión hipostática, es decir, no hay separación. Igual que en el caso nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu, no puedes separarlo, no puedes dividirlo. Entonces, lo mismo en el Señor Jesús, está unido su divinidad y su humanidad. Cuando recibimos la Santa Comunión, estamos recibiendo la totalidad de Dios. Y aquí la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, una y otra vez nos dice que Él es el pan vivo bajado del cielo y que tenemos que comerlo a Él, masticarlo a Él
para poder tener de Él vida y salvación eterna. Dice la palabra de Dios aquí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Podemos comenzar con el versículo 48, pero vamos a ir mejor entonces al versículo 53 en adelante, que dice: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Jesús bien lo dice, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La vida de Dios la recibimos en la Santa Comunión. Por eso el sacramento de la Eucaristía es el sacramento central de la Iglesia. Los sacramentos son fuentes de vida que Dios nos ha dado para nosotros poder caminar en el camino del Señor. Pero el eje, si se puede decir así, el central, es la Eucaristía. Por eso dice el Señor y continúa diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera. Es decir, no es un símbolo. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando tú comes a Jesús en la Santa Comunión, tu cuerpo y el cuerpo de Jesucristo se hacen uno. Y por tu sistema circulatorio comienza a circular la misma sangre de Dios. La pregunta es si lo crees o no. Una señora de Madrid una vez llamó aquí a los estudios y la pregunta de ella fue: si los católicos de verdad creen que recibimos a Jesús, recibimos a Dios en la Santa Eucaristía, ¿por qué no cambian? Y la respuesta es muy simple: porque no creemos. Si realmente creyéramos, decía un gran santo de la Iglesia, una sola Eucaristía, una sola comunión bastaría para vivir en santidad el resto de nuestra existencia. Tú dices, bueno, pero si es que luce como hostia, huele como hostia, sabe como hostia. Sí, pero pon una hostia sin consagrar en una habitación cargada de radioactividad y la dejas ahí un tiempo. Cuando sacas esa hostia, luce como hostia, luce pan, sabe como pan, huele como pan, pero algo ha pasado ahí. Está llena ¿de qué? De radioactividad. Cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo en la Santa Comunión, recibimos su sangre, eso está lleno, cargado, saturado de Dios. Y es lo que recibimos. Bendito sea Él. ¿Cómo te llamas, mija? Tomasina. Tomasina, mucho gusto. ¿También de New Jersey? De New Jersey. De New Jersey. Bienvenida, Tomasina. ¿Cómo está? Bien, por la gracia de Dios. Contento de estar con ustedes, de verdad que sí. Sí. Los pelitos no han parado de punta así, mira. Pues estamos igual, bendito sea el Señor. Sueño. Gracias, mija, Mi adelante. pregunta es, ¿cómo llegar a esas personas que no creen en la confesión, no creen en el sacerdote, o sea, que no creen que Dios es el que da la unción? Okay. Para comenzar, yo tampoco creo en los sacerdotes. Es decir, yo creo en Dios. Y yo creo que Dios utiliza a sus sacerdotes como instrumentos para que la gracia de Él fluya a través de nosotros, pecadores limitados, pequeñas cosas, pero es Él, en la persona del sacerdote, quien hace la obra. Por eso se habla de que el sacerdote actúa in persona Christi, es decir, en la persona del sacerdocio, del sacerdote. ¿Por qué piensan ustedes que las personas se ponen de pie cuando entra el sacerdote para celebrar la Santa Eucaristía? ¿Por qué será? ¿Por qué el pueblo de Dios se pone de pie? ¿Saben por qué? Porque ahí entra Jesucristo. Ahí entra Jesucristo, ahí entra Dios. No que el sacerdote sea Jesucristo, ni que el sacerdote sea Dios, pero Jesús en la persona del sacerdote está entrando. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios utilizaba a hombres y mujeres también para hacer su obra. Y muchos de ellos muy limitados, muchos de ellos muy pecadores. Moisés mató, Elías renegó contra su propia vida. Y estamos hablando de los dos que aparecen al lado de Jesús en el monte Tabor en el momento de la transfiguración. Entonces, Dios escoge lo que de acuerdo con el mundo es pequeñito para hacer cosas grandes y maravillosas. Lo importante es que nos dejemos en sus manos. Entonces, cuando hablamos de la confesión, pues es Jesús en la persona del sacerdote quien absuelve, quien perdona. El sacerdote no tiene poder en absoluto, no tiene autoridad en absoluto por sí mismo, ni para perdonar,
ni para absolver los pecados. Pero sin embargo la palabra de Dios, si vamos nosotros al Evangelio según San Juan, y por falta de tiempo, pues no voy a mencionar otros pasajes bíblicos, pero dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos de 21 y 22, Jesús se presenta ante sus discípulos el día de su resurrección. Y cuando se presenta ante sus discípulos el día de su resurrección, lo primero que les dice es paz. Paz. Jesús es paz. En medio de tus peores tribulaciones, de tus peores tempestades, Jesús es paz. ¿Sí? Y no podemos hablar mucho de eso porque no hay tiempo. Pero ¿qué hace Jesús inmediatamente después que da la paz? Dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen, es decir, a quienes ustedes perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Y a quienes ustedes retengan los pecados, quedarán retenidos. Le da autoridad. ¿Para qué? Para que ellos hagan lo mismo que hace Jesús. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús? Con la autoridad de Jesús, pues ellos puedan perdonar, puedan reconciliar y puedan ayudar a las almas que se han apartado del camino de Dios a regresar al camino de Dios para que un día de ellos también sea la corona de los santos que es el cielo. Entonces la importancia del sacramento de la reconciliación. Y fíjense que la primera vez que una persona escucha de los labios de Dios, tus pecados te son perdonados, vete en paz, está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante. El paralítico, al que Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete en paz, tus pecados quedan perdonados. ¡Wow! En el Antiguo Testamento nadie sabía que sus pecados estaban perdonados. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos le decían a Dios, le pedían a Dios y hacían sacrificios, nunca Dios les dijo, estás perdonado. Es en el Nuevo Testamento con Jesús. Y es Jesús, la persona de los sacerdotes, que perdona, que libera, que restaura y que hace que la persona que ha pecado vuelva a la dignidad de ser hijo de Dios, como el hijo pródigo. Tanto que se puede hablar, bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico que vamos a tratar de responder. ¿Me permites un momentito, hermano? Adelante, por favor. Padre Pedro, sintonicé una emisora en la que se escuchaba un canto a Jesús de los que nosotros solemos oír en nuestra Eucaristía. Luego vino otro y también era lo mismo. Resulta que era una emisora evangélica. Y yo pregunto, ¿están muy separados nuestros hermanos que predican la palabra de Dios? ¿No estará ocurriendo lo mismo de cuando unos echaban demonios y Jesús les dijo que quien no está conmigo está contra mí? En vez de atacarnos mutuamente, ¿no será mejor ir nosotros a aquellos lugares donde la palabra de Dios no llega de ninguna forma y a nadie decirle que la predique? Un abrazo fraterno, Antonio de Mérida, Venezuela. Antonio, varias cosas. Primero que todo, tal vez Dios te está llamando a ti particularmente a ir donde tú conoces que hay gente que no conoce a Dios. Y llevar tú el Evangelio, llevar tú la palabra de Dios. Un problema que tenemos nosotros como católicos es que pensamos que solamente los sacerdotes están capacitados para hacer eso. No, todos nosotros, por nuestro bautismo, estamos llamados a proclamar las maravillas de ese que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha llevado a su luz admirable, y ese es Jesucristo. Entonces, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, donde sentimos que hay necesidad de Dios, qué bueno poder llevar presencia a Dios, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que nos unen, porque al fin y al cabo todos salimos del mismo tronco. Y ese tronco es la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. No un montón de iglesias, sino que una sola iglesia. La iglesia que Jesús funda tiene 4 características. La iglesia es una porque la verdad de Dios es una y Dios es uno solo. La iglesia es santa, no porque seamos santos nosotros, que somos parte de la iglesia, pero porque es voluntad de Dios que es santo. La iglesia es católica porque es universal. La palabra católica significa universal, una palabra griega que significa para el mundo entero. Y no solamente como pensaban los judíos, que era para ellos el beneplácito de Dios, sino que es para todos nosotros y hasta el fin de los tiempos. Y estamos llamados a proclamar ese mensaje a todos los hombres y mujeres del mundo y hasta el fin de los tiempos. Y la iglesia es apostólica porque está fundada sobre Pedro y los demás apóstoles.
El problema desafortunadamente es que pues a veces le hacemos más caso a Satanás que al mismo Jesucristo, que pide la unidad de sus discípulos. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Y el que divide sabemos bien que es el diablo, Satanás. Y la palabra diablo significa precisamente eso, el que divide. Entonces hay unas iglesias que están más cerca del tronco de la iglesia católica y otras que están más lejos. Pero qué bueno, qué bonito que podamos cantar más o menos las mismas canciones mientras no estén en contra de las enseñanzas de la iglesia católica. Y qué bueno que los hermanos evangélicos también puedan cantar alabanzas de la iglesia católica y que algún día, pues yo creo firmemente lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. ¿Qué es lo que dice? Un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Oremos para que eso sea y para que sea pronto. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos a Fabián de New Jersey que está está aquí en el yo buscaba a Fabián. ¿Dónde está Fabián? En el teleprompter, ¿dónde está Fabián? Aquí está Fabián. Fabián, bienvenido. Es un gusto tenerte, mi hijo. Padre, una pregunta. ¿Cómo puedo yo probar bíblicamente que la intercesión de los santos es real? Es lo que nos enseña desde el... ¿Crees tú en la intercesión de los santos? Sí, ¿Le has pedido tú alguna vez a alguna persona que ore por ti? sí. Entonces, si una persona aquí en la tierra, pecador como tú y yo, tiene la gracia de Dios para orar por nuestras necesidades, cuánto más aquellos que están ya en la presencia de Dios. Pero bueno, vamos a lo que dice la Santa Biblia en la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6. La importancia de la oración de intercesión, Fabián. Y dice la palabra de Dios, versículo 18, capítulo 6 de la carta de San Pablo a los Efesios. Vivan orando y suplicando. La importancia de tener una relación íntima con el Señor se alcanza a través de la oración. Y la Santa Misa es una forma de oración. Y escuchar la palabra es una forma de oración. Y recibir la palabra hecha carne es una forma de oración. También oración comunitaria en la casa, en fin, ¿verdad? Dice, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. ¿Cómo es eso orar todo el tiempo? ¿Saben lo que yo hago? Yo tengo un rosario y entonces empiezo con las cuentas del rosario a decir una ejaculatoria. Por ejemplo, Jesús te amo. Y lo digo varias veces, ¿sí? Y eso se queda conmigo pues durante todo el día. Aunque no tenga el rosario conmigo, Jesús te amo. Jesús te amo. Es decir, donde está tu tesoro está tu corazón. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Es decir, que podamos nosotros más y más poner a Jesús como centro y Señor de nuestra vida. Porque si Jesús no es el centro y Señor de nuestra vida, otra cosa lo va a ocupar. Y eso es un ídolo. Cuando algo es más importante que Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque un ídolo es un Dios falso. Y todo lo que toma el lugar de Dios en nuestra vida se convierte en un ídolo, en un Dios falso. Dice, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos. Para San Pablo, todo bautizado era un santo. Pero santo con ese minúscula, ¿sí? Porque ese mayúscula ya estamos hablando de lo que está en el cielo. Dice, rueguen también por mí. San Pablo pide, como el Papa Francisco, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio cuando tenga que presentar mi defensa, pues soy embajador encadenado de este Evangelio. Palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, pues. Hola. ¿Cómo te llamas? Dulce María. Oye, qué nombre tan bonito, Dulce María. Ah, bendito sea el Señor. Qué bueno. Dulce María, ¿de dónde es? ¿De New Jersey también? New Jersey también. Excelente. Bienvenida, Dulce María. Adelante. Mi pregunta va por los jóvenes, un consejo por los jóvenes, que me preocupa mucho ahora mismo, cómo la tecnología lo está absorbiendo tan rápido, tan ligeramente, y de tal modo que lo estamos perdiendo en la parte espiritual. Es decir, cómo lo atraemos de nuevo a los pies del Señor. Muy bien, Dulce María, muy agradecido, muchísimas gracias. Pues hay muchos pasajes en la Santa Biblia que
nos hablan sobre la importancia de educar a nuestros jóvenes. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice, enséñale a tu hijo el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. A mí me gusta mucho una historia que la he contado aquí anteriormente de un papá que iba caminando sobre piedras en una laguna y las piedras estaban un poco resbaladizas por el agua. Detrás de él venía su hijito. Y en un momento dado, pues el papá se preocupa porque su hijito se puede caer en el agua y hasta se puede ahogar. Y se mira y le dice, hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el hijito mira al padre y le dice, papá, ten cuidado tú, porque yo voy siguiendo tus pasos. Papá, mamá, enséñale a tus hijos el camino de Dios, aunque no te quieran hacer caso. Yo recuerdo que yo era una persona muy rebelde. Yo no quería escuchar a mamá y papá porque yo pensaba que yo tenía pues una mejor solución para mis necesidades que papá y mamá. Qué tontería, ¿verdad? Yo estaba creciendo, yo tendría 8 o 9 años y pensaba que sabía más que papá y mamá. Pero hoy me doy cuenta de la sabiduría de mis padres. Entonces, no dejen de enseñarle a sus hijos el camino de Dios. No dejen de orar en familia. No dejen de dar testimonio cristiano de vida cimentada en Cristo. Sus hijos tal vez al principio no comprenderán, porque todos hemos sido rebeldes en algún momento de nuestra vida. Pero llegará el momento en que van a decir ellos, papá y mamá tenían razón y yo quiero ser como ellos. Así que ánimo y adelante, Dulce María, porque con Cristo nuestra es la victoria. Tenemos en estos momentos una pausa, número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanas y hermanos. Qué gusto tenerles aquí en este recinto del estudio de EWTN, compartiendo preguntas y respuestas y sobre todo, pues, el calor humano que ustedes proyectan, pues, me llena a mí de mucho gozo. Aunque me da vergüenza su aplauso definitivamente, pero de nuevo, Michael Godoy de Pensilvania tiene una pregunta. Adelante, Michael. Dios te bendice. Amén. Padre, que Dios lo bendiga también. Que Gracias, amigo. La gracia de Dios sea siempre derramada y que usted pueda seguir instruyéndonos en la fe. Muy agradecido. Y la pregunta que yo tengo es acerca de nuestra Madre Santísima. En la Biblia, ¿en qué parte de la Biblia está de que la Virgen María es la llena de gracia, aunque ella fue concebida como todos nosotros fuimos concebidos? ¿En dónde en la Biblia se encuentra esa parte? ¿Qué carito mene? ¿Entendiste? ¿Qué carito mene? No. Esa palabra es una palabra griega que significa llena de la vida de Dios, llena de la presencia de Dios, llena de gracia. En el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 28. Vamos un momentito acá. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, pues ábranla para que ustedes pues también compartan. Dice la palabra de Dios: versículo 27, vamos a comenzar. El ángel Gabriel va donde una joven virgen que está comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate tú, la llena de gracia. Llena de gracia. Llena de gracia. Llena de la vida de Dios. La gracia y el pecado no pueden cohabitar, ¿cierto? Porque el pecado es la antítesis de la gracia. La gracia es la presencia, la vida de Dios. Y María es la llena de la vida, de la presencia de Dios.
de pies a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, María está impregnada de la gracia de Dios. Y por eso Dios escoge a María, porque Él bien sabía que de todas las mujeres, la más fiel, la que más iba a vivir según su santa voluntad, era ella. Dios es el único que tiene el privilegio de escoger a su propia madre. Nosotros venimos del vientre de una madre que ni la conocíamos, pero sin embargo Dios sí la conoce. Y de entre todas las mujeres, la escoge a ella. Y la preserva de todo pecado. Es decir, María tiene la opción de escoger entre el pecado y la gracia. Pero María tiene la suficiente fuerza de Dios, el suficiente poder de Dios para vivir en gracia de Dios, para vivir llena de la vida de Dios. María es concebida sin pecado original, bien lo sabemos. ¿Por qué? Porque si el vientre de María hubiera estado contaminado con el pecado, Jesús, al estar en el vientre de María, hubiera chupado todo lo de la madre, incluyendo el pecado. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 7, mira que soy pecador desde el vientre de mi madre. Es decir, nosotros venimos con esa combustión que tiene el mundo, que es el pecado. No que hemos pecado nosotros, pero estamos influenciados por el pecado original. ¿Por qué? Porque el pecado nunca es personal, siempre es universal. Tú tiras una piedra en una laguna y va a hacer ondas. ¿Sí? La misma forma en que el agua es influenciada por las ondas, también el pecado de una persona influye sobre todos los demás. Y dice la Santa Biblia que hasta la tercera y cuarta generación, y después tercera y cuarta generación, y después tercera y cuarta generación. Y ese ciclo vicioso, hay que romperlo. El caso es que María, antes de meterse en el charco, Dios la preserva del charco. Nosotros nos hemos metido en el charco, desafortunadamente, pero María fue preservada. Por eso María es pura, es inmaculada, es santa, ¿verdad? Es el reflejo más auténtico de la presencia de Dios entre nosotros. Y es la persona que debemos de imitar por encima de todo otro hombre o mujer en el mundo. ¿Por qué? Porque es la auténtica cristiana, la que vivió su vida para hacer la voluntad de Dios. Que se haga en mí según tu palabra, porque he aquí la esclava del Señor. Qué bonito, bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿un sacerdote puede celebrar misas estando enemistado con ciertas personas? Sofía. Sí. Próxima pregunta. No. No. Es decir, tú puedes estar herido con una persona, tú puedes estar lastimado por las acciones de una persona o de varias personas, pero lo importante es si tú has podido perdonar a esa persona. La palabra de Dios nos invita no solamente para perdonar en nuestro corazón a esa persona, pero para hacer las paces con esa persona. No quiere decir que la relación con esa persona va a ser la misma que antes, no tiene que ser, pero que ya no haya resentimiento en tu corazón, que ya no haya mal de fondo en tu corazón, porque al fin y al cabo el que va a salir perdiendo eres tú y soy yo, cuando ese resentimiento se anida en el corazón y va haciendo que nuestro corazón sea cada día más agrietado, más duro y más insensible al amor que al fin y al cabo es Dios. Entonces, por el amor de Dios, si hay algún resentimiento, si hay algún rencor, si hay algún deseo de venganza en tu corazón, entrégaselo al Señor, confiésate. Y si es posible, pídele perdón a esa persona que te ha hecho daño, porque tú, consciente o inconscientemente, le has hecho daño a esa persona también, con tu forma de sentir. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Mateo, y el Señor Jesús es pues eternamente sabio, ¿no? Y los consejos que nos dan, pues ojalá que podamos no solamente leerlos, pero podamos vivirlos, podamos poner en práctica. Dice la palabra de Dios, por eso si tú estás para presentar tus ofrendas en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra el hermano, pero tu hermano contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, ve y haz las paces con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. Es decir, no sigas con eso en tu corazón.
Y un consejo muy especial para ustedes que están casados, por favor, no se vayan a dormir sin antes hacer las paces. Porque una cosa que puede ser chiquita, al día siguiente va a ser más grande, y más grande, y más grande, y va a llegar un momento que no pueden vivir el uno con el otro. Así que, por favor, escuchen este consejo. Dios les bendice. Tenemos a Ananías. Ananías, bendito sea el Señor. ¿Y quién fue Ananías? En el Nuevo Testamento. Oh, Ananías, Saulo, ¿te habla de...? Ah, claro. Ok. Amigo de Saulo, ¿verdad? Bueno, llegó a ser amigo de Saulo. Oh, Ajá. el Señor mandó a Ananías a quitarle la ceguera. ¡Wow! Sí que saben. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Y eso lo encontramos en qué libro del Nuevo Testamento. Hechos. Hechos de los Apóstoles. Muy bien, bendito sea Dios. Ananías, ¿cuál es tu pregunta o tu comentario? Mi pregunta es, padre, es que quiero saber si usted ha tenido alguna experiencia con la Virgen, de que ella le regale el olor de las rosas, que le regale escarcha, y también puedo ver el sol danzando, porque ella me ha regalado todas esas bendiciones ¡Wow! a través del rosario. Ajá. En la Fundación María Auxiliadora empecé. Y quiero también saber qué quiere la Virgen conmigo, porque yo soy una pecadora como otra persona cualquiera. Y también a veces lo he comentado con personas y me dicen que yo estoy loca y que quién soy yo para yo recibir esas bendiciones. Y le dices loca de amor por Jesucristo. Soy fanática de Jesús en el mejor sentido de la palabra. Amén. Ajá. Pues, primero que todo, muchísimas felicidades porque son pinceladas del amor de Dios que te está dando a través de su Santísima Madre, la Virgen María. Yo sí he tenido varias experiencias, ¿verdad? He recibido escarchas también. Una vez estaba en Medjugorje con mis padres y yo vi el sol pulsar. Mis ojos nunca han sido muy buenos y pues benditos a Dios, Dios sabrá por qué, pero con gran facilidad se me irritan y sobre todo si miro a una luz muy fuerte, como en este caso el sol, pues empiezan a llorar. Pues yo estuve ahí frente al sol 15 minutos y yo vi el sol que se movía, hermano, sí, y como que danzaba. Y todo el mundo orando y aplaudiendo y rezando el rosario. Fue una cosa impresionante. Estamos hablando de hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Casi al principio de las apariciones de la Virgen en Medjugorje. Por cierto, y quiero decirles que todavía el hecho de que la Virgen se está apareciendo en Medjugorje no ha sido totalmente aprobado por la Iglesia. ¿Por qué? Porque todavía se están dando los mensajes. Y la Iglesia no puede aprobar algo sin que algo ya esté terminado para entonces examinarlo todo y ver si realmente es de Dios o no es de Dios. Pero para mí, en lo personal, yo he visto tantas conversiones y he visto tantas cosas maravillosas y cuando yo estuve allí en Medjugorje, les podría contar muchísimas cosas, pero no es el momento. Pero cómo se manifiesta el Señor a través de su Santísima Madre en ese bendito lugar. Pues también lo hacen en Lourdes, en Fátima, en Guadalupe, en México, ¿verdad? En tantos otros lugares. Y al fin y al cabo yo le pregunté una vez a una de las videntes, le pregunté a Vizca en Medjugorje, ¿y por qué se te aparece a ti y a mí no se me aparece? Y la respuesta fue tan simple que no, me dejó sin habla, no puedo decirle más nada. Dice ella, pues benditos aquellos que sin ver creen. ¿Qué le podía argumentar? ¿Qué le podía argumentar? Nada. Porque qué bueno el que ve, el que tiene experiencias, ¿verdad? Y Ananías, pues, bendito sea Dios porque Dios te ha dado esos beneficios. Pero bendito sea Dios el que no tiene ningún beneficio, el que no tiene ninguna pincelada del amor de Dios en ese aspecto, pero sin embargo tiene una fe profunda, cree. Y eso al fin y al cabo es lo que nos va a salvar, la fe. Hay hermanos protestantes y evangélicos que dicen, no, pero solamente la fe es la que salva, las obras no. Pero las obras sin la fe están
muertas. ¿Y cuál es la obra principal que Dios quiere de nosotros? Que nos sometamos a su santa voluntad. Si lo sentimos o no lo sentimos, eso es cosa de Dios. Pero que yo diga, Señor, aunque no sienta nada, aunque no experimente nada, yo voy a poner mi confianza en ti. Al fin y al cabo, lo que dice la palabra de Dios no es cierto. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que no vemos. Es la seguridad de lo que esperamos. ¿Y qué tú esperas de Dios? ¿Qué yo espero de Dios? Que un día nos diga, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y pondrás sobre tu cabeza la corona de la victoria, la corona de la vida, aleluya, que es el cielo. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Hermanas y hermanos, pues queremos agradecerles de todo corazón a todos ustedes que nos están visitando el día de hoy. No se nos pierdan, que no sea la última vez, ¿verdad? Aquí tienen su casa. Muchísimas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Me he sentido muy a gusto con ustedes, un poco intimidado por los aplausos, pero muy agradecido de todo corazón porque nos están visitando esta que es la casa de ustedes. Quiero decirles que con el favor de Dios estaré en la celebración familiar de EWTN el sábado 21 de septiembre en la arena Magnes, ¿sí? De Denver, Colorado. Estará Pepe Alonso con nosotros, también Alejandro Bermúdez, también el padre Agustino Torres y este servidor. Estaremos allí impartiendo conferencias y compartiendo con todos ustedes. Quiero decirles que el evento es completamente gratis, los esperamos a todos. Y para más información, por favor, comuníquense con EWTN.com/celebración familiar. Repito, EWTN.com, aquí veo mejor, gracias. Celebración familiar y pues esperamos que nos puedan acompañar. También quiero decirles que si Dios así lo permite, voy a estar en West Palm Beach, en Florida, octubre de 4 y 5, con el padre Mario Castañeda. Vamos a estar compartiendo en la iglesia St. John Fisher y esto va a ser para celebrar el aniversario del grupo de oración de esa comunidad. Y nos encantaría que nos escriban y para hacerlo, pues vayan por favor a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus oraciones. Sigan por favor orando por este ministerio y también cuando puedan, pues envíen sus donativos. Los medios de comunicación son excesivamente caros y el apoyo de cada cual, el granito de arena de cada cual, hace posible que sigamos llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en superabundancia este día y por siempre, los colme de su santa paz y que seamos, en el mejor sentido de la palabra, fanáticos para Cristo Jesús, poniéndolo a Él como primicia en nuestras vidas y haciendo de esa manera que todas nuestras familias doblen rodillas al nombre de Jesús y lo proclamen Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.